esta hora de temas internacionales. Mañana exactamente se cumplen 2 años del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, lo que originó toda una reacción violenta, de hecho, por parte de los israelíes, del gobierno israelí, contra la Franja de Gaza, un hecho que ha sido calificado por muchos como un genocidio. Han dicho incluso los manifestantes que se han sumado a este llamado de lucha a nivel internacional, que es más que una guerra. Esta reacción por parte de Israel en contra de la Franja de Gaza, hablan de un genocidio en efecto. Pues en medio de todo este panorama, se abre una esperanza de paz allí en Medio Oriente, siendo Egipto sede de unas negociaciones que avanzan a esta hora, que avanzan entre el grupo Hamas y también el gobierno israelí. Están tratando ellos de llegar a un acuerdo, de negociar un acuerdo de paz por la Franja de Gaza, teniendo en cuenta varios puntos propuestos, de hecho, por el gobierno estadounidense, o a la cabeza, mejor, del presidente Donald Trump. Ahora bien, se está tratando de negociar en el acuerdo para la liberación de rehenes, un alto al fuego en Gaza, diálogos que se van a extender durante los próximos días. Estamos a la expectativa de lo que pase a propósito de este tema. Y queremos saludar a esta hora para ahondar un poco más y analizar lo que está sucediendo con nuestro invitado Alan Cattey, quien es analista internacional e historiador, a quien agradecemos por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alan, además se me olvidaba mencionar lo que se suma en medio de toda esta situación de los diálogos en Egipto, también lo que pasó con la flotilla con ayuda humanitaria, la flotilla Sumud, en medio del panorama también de regresar a todos quienes iban a bordo de esas flotillas, que regresan deportados, entre ellos 2 colombianas también. Varios puntos por analizar en medio de esta problemática. Si le parece, empezamos por lo gordo, por el tema gordo, que son las negociaciones que están avanzando a esta hora en Egipto. ¿Qué podemos esperar de estas? Bien, sí, vamos a empezar por el tema de fondo realmente. Y lamentablemente yo tengo duda de que una parte y la otra tengan realmente una voluntad de paz. Han demostrado a lo largo de los 2 años que ya dura este conflicto, más bien lo contrario, más bien la conveniencia para uno y otro de mantener el conflicto y mantener la violencia a los niveles a los que ha llegado, porque esa es la conveniencia particularmente de Hamas, que obviamente es una organización que requiere de la violencia para poder mantenerse vigente. En el caso de Israel, también es lamentable comprobar cómo el gobierno israelí ha tenido una deriva tan extrema hacia una posición intransigente absolutamente respecto de cualquier tipo de posible solución al tema de Gaza, que está inscrito en un tema mucho más profundo, como es el tema de la existencia de un Estado palestino. En mi opinión, la definición de ese Estado palestino como una entidad política real es la única solución a largo plazo para este problema. En ese sentido y con base en su análisis, cuando nosotros hablamos de la esperanza de paz, usted nos está planteando un panorama más bien bastante poco optimista a propósito de lo que está pasando en estas reuniones. Y en efecto estábamos básicamente a la espera de las disposiciones del grupo terrorista Hamas, pero quisiera preguntarle en ese sentido también, de llegase a tener un acuerdo, hay que tener en cuenta también ya de por sí lo que ocurre en el territorio de la Franja de Gaza, todo el daño que ya se hizo y además esos otros pequeños grupos también que tienen en la cabeza esta idea terrorista de avanzar con sus propósitos, ¿no?
Sí, bueno, el tema de Hamas y de la Yihad Palestina, básicamente, que son las dos entidades que podríamos llamar extremistas dentro del movimiento palestino, constituyen, por una parte, un anacronismo y por otra, hacerle el juego ya no al pueblo palestino, no jugar a favor del pueblo palestino, sino a favor de otros agentes regionales, concretamente en el caso de Hamas, con Irán. El origen del conflicto, hace 2 años, coincidió con el muy probable momento en el que se iba a llegar a un reconocimiento por parte de Arabia Saudita y otros países árabes a Israel, lo cual habría dejado a Irán totalmente aislado. En ese momento y en esa coyuntura se produce el ataque de Hamas y es un ataque que se lo lleva adelante con una violencia y con un salvajismo que exigía o pedía prácticamente una respuesta igualmente brutal de parte de Israel. Lamentablemente Israel cayó en el juego de la violencia absoluta y la llevó hasta el extremo de hoy día, en donde 65.000 gazatíes han sido muertos durante estos 2 años. ¿Qué es lo que ¿Qué perspectivas reales de paz tenemos cuando ni siquiera se permite al presidente de la Autoridad Nacional Palestina asistir a Naciones Unidas, entrar a Estados Unidos por decisión del presidente Trump? Y sin embargo, el discurso que Abbas da en Naciones Unidas es un discurso muy centrado, muy razonable, en el cual declara que la autoridad palestina está plenamente capacitada para llevar adelante un proceso de administración de Gaza y de un Estado palestino. Y hay que reconocer, en último término, que desde la perspectiva jurídica internacional, la declaratoria de los dos estados, israelí y palestino o árabe, data de 1947 y es simultánea. Es decir, el antecedente jurídico internacional directo para la creación de Israel es la decisión de Naciones Unidas de 1947 y respetada en lo que se refiere a la creación de un Estado árabe. Bueno, cuando le planteaba esa pregunta, en efecto, lo planteaba pensando en si no vamos a volver a ver una situación como esta reiterada digamos, en los próximos meses, en los próximos años, insistiendo en que, digamos, con una mirada optimista se llegue a un acuerdo en este punto en el que nos encontramos. Pero para no irnos tan allá, ¿cuáles son, digamos, las expectativas de los tres actores principales que están haciendo parte de este encuentro? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué es lo que realmente están negociando? ¿Qué es lo que realmente les interesa? A ver, yo diría que en este momento el Hamas ha aceptado ha dado una apertura a la propuesta del presidente Trump, básicamente porque se halla en una situación muy complicada, en una situación donde se ha debilitado extremadamente y ha perdido a mucha de su jefatura, tanto en Gaza como fuera de Gaza, por atentados directamente atribuibles a Israel. Esta situación que enfrenta Hamas le está poniendo en la disyuntiva de ser exterminado o buscar algún tipo de salida que le permita sobrevivir. En el caso de Netanyahu, el tema de la suspensión del conflicto significa para él un riesgo de supervivencia política. El apoyo que él ha obtenido por el momento en Israel no es algo que él pueda contar definitivamente hacia el futuro. Y en esa medida, en el momento en que Netanyahu, por A o B circunstancias, sale del poder, está enfrentado a varios procesos penales que podrían terminar con él en la cárcel.
Entonces, a Netanyahu también le conviene mantener la tensión para asegurarse su posición personal. Y para Israel, el ala extremista que apoya a Netanyahu, los sionistas radicales y los ultraortodoxos, obviamente buscan lograr, llamémoslo, un fin casi bíblico a sus expectativas en Jordania y en cuanto a perdón, en Gaza y en Cisjordania, que es la creación de o la recreación de este Israel bíblico que se extendía hasta el río Jordán y más allá, y que dentro de la doctrina sionista está la recuperación de ese Israel histórico o bíblico. No de otra manera se entienden algunas declaraciones de ministros del gobierno israelí, como aquel que llegó a plantear que la solución de Gaza pasaba por lanzarles una bomba atómica, pues, ¿no? Entonces, vemos cómo los extremos se han apropiado del problema, y quienes pueden querer buscar un entendimiento racional, obviamente han sido mantenidos al margen de cualquier posibilidad de entendimiento. Aquí me acuerdo del famoso libro de Saramago, El ensayo sobre la ceguera, Mm. que revela esa aterradora incapacidad de reconocer al otro, de ver al otro y de reconocer a sus semejantes, ¿no? Ese, ese tema, que me parece uno de los temas de fondo, es el que está faltando en cualquier negociación. Y en medio de ese reconocimiento y en medio también de esta tragedia del pueblo palestino, precisamente usted lo mencionaba anteriormente, está esa lucha por conseguir el reconocimiento de su Estado por parte de la comunidad internacional. Hablemos también de esto. Bien, si es que nos atenemos a lo que ha sucedido en el último Mm. tiempo, evidentemente la forma en que Israel ha conducido el conflicto ha llevado a un creciente rechazo a una posición internacional que más bien había estado históricamente apoyando a Israel. Israel había mirado cómo muchos estados europeos, probablemente por el tema del sentimiento de culpa por lo sucedido durante la Shoah, el Holocausto, habían apoyado históricamente a Israel. Ese apoyo, que más o menos estaba considerado como un hecho que no cambiaría, cambió. Hemos visto varios estados europeos que paulatinamente han ido reconociendo al Estado palestino, han ido dándose cuenta de que, en efecto, la solución al problema en la zona pasa por los dos estados, la solución de los dos estados, que ya fue reconocida por Israel en su momento. En los acuerdos de Oslo de 1994 se llegó a un entendimiento y a una hoja de ruta que permitiría la creación de un Estado palestino, y que lamentablemente fue truncada, entre otras cosas, por el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin por un fanático religioso judío que estaba opuesto a cualquier tipo de solución o de arreglo con Palestina. En esa medida, habiendo ya un reconocimiento de parte de Israel como Estado y como país, en el cual se reúne Rabin con el entonces presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, se reúnen y llegan a un entendimiento. Y Yasser Arafat, como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, reconoce al Estado de Israel. El haber cumplido esa hoja de ruta habría llevado a la solución de este problema que venimos arrastrando desde hace 80 años. Mire, ya para cerrar, quisiera plantearle esa última pregunta. Ya hablábamos del papel de los tres directamente implicados en las negociaciones recientes para una eventual solución del conflicto, pero hablemos del papel de quienes estamos fuera,
cuasi espectadores de lo que está sucediendo allí, particularmente el resto de naciones y específicamente, por ejemplo, países como el nuestro, como Colombia, donde hemos tenido un presidente bastante enfático en sus mensajes en contra de la respuesta israelí allí en la Franja de Gaza, que tomando decisiones incluso que nos afecta de manera económica aquí en nuestro país. ¿Cuál es el papel más acertado de los países, del resto de naciones, en medio de este panorama? Creería yo que el condenar a uno u otro no nos lleva a ninguna parte realmente. Es necesario, creo yo, señalar con claridad que se está produciendo si se quiere llamar un genocidio, en todo caso, una reacción absolutamente fuera de cualquier criterio razonable por parte de Israel, que le está costando mucho a Israel en su imagen internacional. Pero creería yo que la función y el deber de los países del mundo que realmente están buscando la paz es impulsar procesos dentro de Naciones Unidas, dentro del orden internacional, que de alguna manera contribuyan a esto. En este momento, creo yo que lo esencial es detener la matanza. Creo yo que lo fundamental es que los sobrevivientes palestinos puedan recibir alimentos, puedan recibir agua. Comentábamos el tema de la flotilla esta que fue impedida de ingresar a Israel. O sea, nuevamente me voy a remitir a la literatura. Allá por el año 68 salió un libro y una película que se llamaba Éxodo y que hacía referencia a un barco israelí, Éxodus, que trataba de llevar migrantes judíos que habían escapado de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial a Israel para que pudieran radicarse ahí. Y eran impedidos de hacerlo y eran acechados por parte de la Marina Británica para que no desembarcaran, porque en ese momento la Gran Bretaña buscaba que no hubiera más tensiones en Palestina, razón por la cual finalmente terminó abandonando su mandato. Y recuerdo yo esta situación porque justamente este bloqueo que se daba a los migrantes judíos, que se daba a quienes trataban de escapar o de un pasado terrible, hoy día, Israel está cumpliendo el mismo papel que cumpliera en su momento la Gran Bretaña, impidiendo el acceso de alimentos, el acceso de personas que querían ayudar en el tema, en el drama que se está viviendo en este momento en Gaza. Pues así vamos a estar a la expectativa mientras tanto, mientras que conversamos sobre lo que sucede allí en Medio Oriente, a la expectativa de lo que resulten de esta reunión, de esos diálogos de paz, podríamos decirlo de esa manera, de negociación que avanzan a esta hora. Usted nos deja un sabor agridulce en medio de esta conversación, pero un muy valioso aporte también con su análisis. Es Alan Kotay,